Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un tema que, bueno, creemos conocer muy bien, pero que a menudo se pierde entre el espumillón y las listas de regalos. Hablamos del propósito de la Navidad. Vamos a aparcar por un momento el debate sobre si Papá Noel es mejor que los Reyes Magos para explorar el núcleo teológico de esta celebración. Para guiarnos en este viaje, tenemos sobre la mesa un texto que se titula El propósito de la Navidad. Es una serie de 7 lecturas de Adviento escritas por Scott Jackson. Y nuestra misión hoy es esa, desgranar las 7 razones que propone para explicar el nacimiento de Jesús. Sí, y creo que es importante señalar algo desde el principio. El enfoque del texto es el de una perspectiva cristiana evangélica. ¿Qué significa eso exactamente para nuestro análisis? Pues significa que pone un énfasis muy fuerte en la Biblia como fuente de autoridad y en la idea de que este evento no es solo un hito histórico, sino el punto central de un plan divino de redención. Así que lo que vamos a analizar es la arquitectura teológica que construye el autor para responder a la pregunta ¿por qué era necesaria la Navidad? Perfecto. Pues si te parece, empecemos por el principio. El Adviento. Exacto, el Adviento. El texto nos recuerda que no es solo una cuenta atrás con chocolatinas, que también, También. sino una tradición que se remonta nada menos que al siglo V. Se presenta como un tiempo de preparación con 4 propósitos. Eso es. Identificarnos con la espera del Mesías, conocer mejor a Jesús, crecer en comunidad y, esto es curioso, anhelar su segunda venida. Y esa idea de la espera es crucial, ¿verdad? Es fundamental. El autor la enmarca en un contexto histórico muy específico, que llama los 400 años de silencio. El lapso de tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Justo. Ahora, claro, al leer esto, la primera pregunta que te haces es ¿de verdad fueron 400 años de silencio? Porque la historia nos dice otra cosa. Totalmente. Es una gran pregunta porque el texto se esfuerza en aclarar que de silencioso históricamente tuvo poco. Poquísimo. Nada, de hecho. Fue una de las épocas más convulsas y a la vez más brillantes de la humanidad. El autor enumera una lista de guerras interminables, la espartano-persa, las samnitas, las conquistas de Alejandro Magno. Y al mismo tiempo, Al mismo tiempo es la era de Platón, Aristóteles, Sócrates, Euclides. Vamos, que el mundo era un auténtico hervidero de ideas y de conflictos. precisamente. Por eso el silencio del que habla el texto es muy específico. Es un silencio divino. Ah, vale. Durante esos 4 siglos, según la tradición judeocristiana, no hubo profetas reconocidos ni se añadieron nuevos libros a las escrituras. Y lo que el autor sugiere me parece fascinante. ¿El qué? Que a pesar de tener a los cerebros más grandes de la historia y los ejércitos más poderosos, el resultado no era la paz, era una agitación constante. La humanidad, con sus mejores herramientas, no podía arreglarse a sí misma. Ese es el escenario en el que, según el texto, se hacía necesaria una intervención. Exacto. Y se argumenta que Dios esperó al momento perfecto. Sí, y describe ese momento perfecto con 2 elementos clave. Primero, las calzadas romanas. Que lo conectaban todo, claro. Conectaban el imperio como nunca antes. Y segundo, una lengua común, el griego koiné. El inglés de la antigüedad, por así decirlo. Justo esa es la idea. Era el idioma que todos, desde un mercader en Egipto hasta un soldado en Britania, podían entender. Esto permitía que un mensaje, una idea, pudiera hacerse viral de una forma impensable siglos atrás. Todo estaba preparado. Para una comunicación a gran escala. Y la forma en que se rompe ese silencio divino es muy poética, muy simbólica. No empieza con un gran estruendo, ¿no? Para nada. Empieza con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista a sus padres, que ya eran ancianos, Zacarías y Elisabet. ¿Y el texto destaca el significado de los nombres? Sí, es que es como un mensaje en sí mismo. Zacarías es Dios recuerda, Elisabet es Dios de pacto. ¿Y el propio nombre de Juan? Dios es favorable. Es como si el primer mensaje tras 400 años fuera Dios recuerda su pacto y actúa con favor. Es una irrupción en toda regla. Sí, se presenta así. De hecho, el autor lo compara con la llamada a Abraham en el Génesis. En ambos casos, la humanidad parece ir a la deriva, sumida en sus propios proyectos, y de repente... Dios interviene con un plan que lo cambia todo. Exacto. No es una evolución natural, es una ruptura, un nuevo comienzo radical. Y esa idea de irrumpir para cambiarlo todo me lleva a la siguiente analogía que usa el autor y que me pareció potentísima. ¿La del socorrista? Esa misma. Las 2 siguientes razones del nacimiento de Jesús, según el texto, son rescatarnos y ser el último sacrificio. Sí, esta analogía es el corazón del argumento.
El autor explica que para un socorrista saltar al agua a salvar a alguien que se está ahogando es siempre el último recurso. El último, sí. ¿Y por qué? Porque es increíblemente peligroso. Una persona en pánico no razona, agita los brazos, se agarra a lo que sea con una fuerza descomunal. Y puede acabar hundiendo al propio rescatador. Puede, y a menudo. Lo intenta. Por eso el paralelismo que se traza es que Jesús es ese socorrista definitivo. Que abandona la seguridad, la orilla del cielo, por así decirlo. Para saltar al mar peligroso y caótico de la humanidad. El texto lo dice así: estuvo dispuesto a darlo todo con el fin de llevar a cabo el rescate más maravilloso. Es una imagen muy gráfica. Y aquí es donde se conecta con la visión teológica sobre la condición humana. Claro, porque para que haya un rescate tiene que haber un peligro. Y un peligro del que no puedes salir por ti mismo. Citando la carta a los Efesios del Nuevo Testamento, se afirma que la humanidad estaba muerta en sus delitos y pecados. No solo en problemas, o un poco perdida, muerta. Muerta. Como esa persona que se ahoga, incapaz por completo de salvarse a sí misma. Es una afirmación muy radical sobre el estado del mundo en el que Jesús entra. Pero un momento, la idea de un sacrificio puede sonar extraña hoy en día. En el texto se explica por qué ese sacrificio necesitaba un acto tan drástico como un sacrificio. Sí, y esa es la clave teológica que presenta el autor. A ver, Desde esta perspectiva, la santidad de Dios y la gravedad de la rebelión humana, lo que la teología llama pecado, creaban una brecha, una deuda, que no se podía cerrar solo con palabras. necesitaba una acción. Requería un acto de un valor infinito, y en este sistema de creencias, el único pago con el valor suficiente para saldar esa deuda de una vez por todas era el sacrificio del propio Hijo de Dios. Para explicarlo, el texto nos lleva al sistema de sacrificios de animales del Antiguo Testamento. Exacto, nos transporta allí. Se describe el altar como un lugar de actividad constante. ¿Por qué? Porque esos sacrificios eran temporales, había que repetirlos una y otra vez. Eran un recordatorio constante de esa brecha. Eso es. Pero aquí, y se apoya mucho en el libro de Hebreos, se presenta a Jesús como el sacrificio único. Único, perfecto y definitivo. Una sola ofrenda. Una sola ofrenda que anula y reemplaza todo el sistema anterior. El texto subraya un versículo clave de Hebreos. Donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Es el punto y final. El punto y final. El rescate y el sacrificio no son dos ideas separadas. El sacrificio es el mecanismo por el cual se efectúa el rescate. Vale, entonces tenemos el qué de la misión. Un rescate a través de un sacrificio. Pero el texto también explora el cómo y el por qué. Y una de las razones es que todo esto no fue improvisado. Para nada. Fue el cumplimiento de antiguas profecías. Este punto es fundamental para el argumento del autor, ¿verdad? Sobre la fiabilidad del plan. Totalmente. Y empieza de una forma muy curiosa, volviendo al Génesis. A la creación. Sí, al relato de la creación. Señala que la frase «y dijo Dios» aparece 10 veces, y siempre va seguida de «y fue así». Claro. La idea que se quiere transmitir es que cuando Dios habla, las cosas suceden. Su palabra es eficaz, crea la realidad. Y esa fiabilidad de la palabra divina es la base para entender las profecías. O sea, no son predicciones vagas. No, no son como el horóscopo. Son declaraciones de lo que inevitablemente ocurrirá. Y a partir de ahí se enumeran varias. Sí, varias profecías del Antiguo Testamento que la tradición cristiana considera cumplidas en Jesús. Y son detalles increíblemente específicos. Como nacer de una virgen o en Belén. Exacto, que nacería de una virgen en la pequeña aldea de Belén, que sería descendiente del rey David, pero también que sería despreciado, rechazado y que finalmente vencería la muerte. De hecho, el Evangelio de Mateo parece obsesionado con esto. Totalmente. El autor destaca que hasta 13 veces Mateo usa la fórmula «todo esto sucedió» para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Es como si cada paso de la vida de Jesús fuera una pieza de un puzzle. Un puzzle anunciado siglos antes. Y esto nos lleva a la motivación de fondo, al motor de todo este plan cósmico. El amor. Según el texto, la razón última es mostrar el amor de Dios. Sí, y aquí se establece un contraste muy marcado. Hay una frase en el texto que me hizo detenerme a pensar. Dice que el amor no es algo que Dios hace, sino algo que Dios es. Uf, es muy potente. ¿Cómo desarrolla el autor esa idea? Porque suena muy absoluto. La desarrolla contraponiéndolo con el amor humano. Describe nuestro amor como limitado y a menudo inconstante. Pues sí.
Amamos a los que nos aman, nuestro amor tiene un alcance, tiene una duración. En cambio, citando los Salmos, describe el amor de Dios como inagotable. ¿Y por qué es inagotable? La razón, según el argumento, es precisamente esa. No es una de sus muchas actividades, es su propia naturaleza. No puede dejar de amar, como el sol no puede dejar de emitir luz. Y el envío de su Hijo se presenta como la prueba definitiva de esa naturaleza. La máxima demostración. Se cita el famoso versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No es un amor teórico. Es un amor que actúa y se sacrifica. Y además, no se queda en un gesto histórico. Se traduce en una guía práctica para la vida. Ah, aquí es donde entran las famosas afirmaciones de yo soy. Exacto. El texto les dedica un capítulo y no las presenta como títulos honoríficos, sino como recursos disponibles para la vida diaria. Es como una caja de herramientas, ¿no? No dice yo seré la luz al final del túnel, No. sino yo soy la luz del mundo, aquí y ahora. Aquí y ahora. Si te sientes perdido en la oscuridad o la confusión, ahí tienes un recurso. Lo mismo con yo soy el pan de vida, para el hambre existencial. O yo soy el buen pastor, para quien se siente sin dirección. O la más rotunda de todas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Se enmarcan como soluciones presentes, no como promesas lejanas. Es una forma de decir que la Navidad no solo inauguró un plan de rescate para la eternidad. Sino que también proporcionó una brújula y provisiones para el viaje de la vida cotidiana. De acuerdo. Hemos visto que vino para romper un silencio, para rescatarnos, para cumplir profecías, para mostrar un amor inagotable y ser una guía. ¿Cómo se une todo esto? Pues con la séptima y última razón que lo engloba todo. Darle toda la gloria a Dios. Ese es el propósito final, el que da sentido a todos los demás. El autor empieza por definir qué entiende por gloria. ¿Y cómo lo define? Le da dos significados. Por un lado, alto honor y renombre, y por otro, magnificencia o gran belleza. ¿Vale? La idea es que, al llevar a cabo todo este plan, cumplir las profecías a la perfección, ejecutar un rescate imposible, demostrar un amor incondicional, Jesús está revelando el carácter de Dios en toda su magnificencia. Está mostrando cómo es Dios realmente. Exacto. Es como si la misión, en su conjunto, fuera un retrato perfecto del carácter de Dios, y al verlo, la respuesta natural, según el texto, es el asombro y el honor. Por eso se incluye esa cita tan contundente de Abraham Kuyper, el teólogo y político neerlandés. Sí, una cita potentísima. Kuyper dijo: «No existe ni un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, que es soberano sobre todo, no reclame como suyo». Es una declaración de soberanía total, vamos. Derivada de la magnificencia de su obra. El texto, sin embargo, termina con una nota de humildad, reconociendo que todo esto es casi inabarcable para nuestra mente. Sí. Y para ello recurre a Atanasio de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia del siglo IV. ¿Y qué decía Atanasio? Pues decía que intentar enumerar todos los méritos y logros de Cristo es como intentar contar las olas del océano. Es una tarea infinita. Puedes empezar, pero te supera. Es un reconocimiento de que, por mucho que analicemos estas 7 razones, siempre habrá una profundidad que se nos escapa. Pues hemos hecho un buen recorrido. Hemos desgranado las 7 razones teológicas de la Navidad, según este material. Desde la ruptura de un silencio divino de 400 años, pasando por la misión de rescate y sacrificio. Hasta el cumplimiento de antiguas profecías y la manifestación del amor y la gloria de Dios. La idea central que transmite el texto es, yo diría, inequívoca. La Navidad no se presenta como el tierno relato de un nacimiento, No. sino como una misión de rescate deliberada, multifacética y cósmica, diseñada para transformar radicalmente la relación entre la humanidad y su creador. Y un tema que ha salido una y otra vez es ese contraste entre los esfuerzos humanos y el plan divino. Totalmente. Se nos ha tintado un mundo lleno de guerras, de filosofías brillantes, de ansias de poder, pero incapaz de encontrar la paz o de arreglarse a sí mismo. Exacto. La historia de la Navidad, desde esta perspectiva, es la historia de una intervención radical en un mundo que había llegado al límite de sus propias capacidades. Y esto nos deja con una última reflexión para considerar. A ver. Si esta narrativa se plantea como una misión de rescate divina ante la incapacidad humana, ¿qué implicaciones tiene eso sobre nuestra propia capacidad, hoy en día, para encontrar sentido,
paz o salvación por nuestros propios medios? Las reseñas están disponibles en los sitios web viquemisionera.net.pe y resenasdelibros.cristianos.webnot.pe. Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.